Mi hermanos, una de las preguntas que las personas se hacen con frecuencia, que nos hacen con frecuencia, ¿verdad? Personas no creyentes, es acerca de la exclusividad que proclama el cristianismo para poder acercarse a Dios. Hermanos, el cristianismo es una religión exclusiva. Dice que solamente podemos acercarnos a Dios por medio de un conjunto de creencias y por medio de una persona. Y las personas preguntan, pero ¿por qué debemos seguir esa religión que nació en Israel y que tiene 2000 años de existencia? Cuando hay otras religiones en el mundo que incluso son más antiguas, como las que hay en países como la India o China. Y sin embargo, aunque si bien es cierto que el cristianismo tiene 2000 años de existencia, eso no significa que el cristianismo haya llegado en un vacío y que por lo tanto todo lo que hubo antes del cristianismo fue cerrado. O sea, como que todo estaba cerrado hasta que llegó el cristianismo. No, hermanos y amigos. El cristianismo es más bien el resultado del cumplimiento progresivo de las promesas que Dios le había hecho a una persona y a su descendencia muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, y que halló su cumplimiento pleno en dicha promesa, en dicha persona, perdón. De modo que a través de las escrituras nosotros vemos una historia redentora que va cada vez más progresando. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, como predicó el pastor Dionisio hace un tiempo, e hizo un pacto con ellos en la que disfrutarían de los beneficios de la comunión con Él si se mantenían fieles a los requerimientos que se le había dado. Pero por causa de la desobediencia de estos, entró el pecado en el mundo y junto con el pecado vino la maldición sobre la humanidad, como estudiamos hace unas semanas en Génesis 3. Y en capítulos posteriores vimos cómo, resultado de dicha maldad, el Señor trajo juicio sobre las naciones a través del diluvio que nos predicó el pastor Saladín. Pero hermanos, aún en medio de las maldiciones y de los juicios divinos, también vimos cómo Dios manifestó la gracia divina a través de las promesas. ¿Y cuál fue la primera promesa? La primera promesa fue la que fue dada en el huerto del Edén. Mientras estaba trayéndole Dios maldición a Satanás a través de la serpiente, siendo la serpiente el instrumento, ahí mismo dice en Génesis 3:15, y este texto, hermano, es muy importante, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y su simiente. ¿Cuál simiente? La de la mujer. Él, ¿quién es él? La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, o sea, se le dice a la serpiente, y tú lo herirás en el talón. O sea que aquí vemos, hermanos, la primera promesa de gracia en las Escrituras. En el caso del diluvio vimos cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, siendo preservado y su familia en el arca con los animales. Y luego de salir del arca, Dios estableció un pacto con Noé y toda la creación, en la que prometía preservar la tierra de juicios como el diluvio, hasta que se cumpliesen los propósitos redentores en su totalidad. Por eso dice en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Mientras la tierra permanezca, mientras se cumplan esos propósitos redentores. Y en ese sentido, hermanos, Noé era como una especie de Adán. ¿Sabían eso? Noé era una especie de Adán, ya que con él vemos que hay un nuevo comienzo en la creación, siendo Noé padre de toda la humanidad. Así como somos hijos de Adán, todos somos hijos de Noé. Noé sería una especie de simiente de la mujer que hirió la cabeza a la simiente de la serpiente, representaban que en ese mundo malvado que pereció en el diluvio. Dice Génesis 9:8, entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y le dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes. Versículo 11, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, hermanos, y yo espero que ustedes hayan tomado su café hoy, los que toman café, que hayan dormido bien, porque no sé si ustedes saben, hay sermones que
son más sencillos, otros son un poco más densos. La única queja que yo tengo es que los pastores siempre me dejan a mí lo más difícil. ¿Ustedes se han fijado? Me dejan lo más difícil y hasta se van de aquí. No. Esa promesa que Dios le dio a la humanidad de forma embrionaria en Génesis 3:15 y que fue manifestada de una manera preliminar a través de Noé y su pacto, tendría una expresión más acabada a partir de Génesis capítulo 12, a través de Abraham, ratificada luego a Isaac y luego a su vez a Jacob. Y estos, que se conocen como los patriarcas, jugarían un papel estelar en la historia de la redención. De modo, hermanos, que en el resto del mensaje vamos a estar viendo el tema del Dios de la promesa o el Dios que promete, tal como se recoge en Génesis capítulo 12, a partir de Génesis 12. No es un estudio textual, versículo por versículo, pero es el tema que vamos a ver conectado con Génesis 12 y otros capítulos de Génesis. Y veremos el tema bajo 3 encabezados: el contenido de la promesa, la garantía del cumplimiento de la promesa y finalmente el cumplimiento pleno de la promesa. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. Yo quiero dar crédito a algunos autores que me ofrecieron de gran ayuda: Steve Wellum, Oran Martin y otros autores más. Y hermanos, aunque no es nuestra costumbre, no es mi costumbre, por lo menos el presentar en pantalla los textos y algunas ideas, como en el día de hoy vamos a estar citando un poquito más de pasajes de lo usual, entonces se van a estar presentando en la pantalla. Veamos, hermanos, en primer lugar el contenido de la promesa. Génesis capítulo 12 representa un contraste del capítulo anterior, Génesis 11, en la que vemos cómo Dios pronuncia un juicio a la humanidad por querer formar una gran torre, ¿recuerdan? Que los mantuviera unidos y que los hiciera famosos. El Señor entonces trajo la confusión de las lenguas en la torre de Babel. En cambio, en Génesis 12 tenemos una promesa de bendición sobre un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó soberanamente para que dejara su familia paterna y su tierra. Dice Génesis 12 del 1 al 5. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cualquiera puede pensar: wow, qué tremenda labor, pero bueno, uno es joven y joven uno se tira. Hermano, Abraham no era tan joven. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. O sea, a la edad que mucha gente está retirado ya, ¿verdad? A tiempo. A esa edad fue que Dios lo llamó. Hasta ese momento, hermano, Abraham era un pagano, de hecho. Y lo primero que Dios le promete al Señor es que haría de Abraham una gran nación. O sea que a través de Abraham, Dios traería o vendría un pueblo que iba a ser numeroso e importante. Vemos cómo esta promesa le fue ratificada varias veces. En Génesis 13, en el 15, en el 22. Pero también el Señor promete aquí en Génesis 12 bendecir a los que bendijeren a Abraham y maldecir a los que lo maldijeren. O sea que la bendición de todo el mundo, hermano, es importante. La bendición de todo el mundo. ¿Y qué todo el mundo? Hay todo el mundo. O sea, de cualquier parte del mundo vendría a través de él, a través de Abraham. Aunque es importante señalar que cuando se menciona esta promesa dirigida a Abraham, no se refieren a él solamente como persona, sino a la simiente o descendencia que vendría por medio de él. Vamos a estar usando mucho esta palabra, simiente, descendencia. Y yo lo estoy usando de una manera intercambiable, por si acaso. Como luego afirmaría Pablo que las promesas fueron dadas a Abraham y a su descendencia o a su simiente. Dicha descendencia, dice Génesis 17 también, iba a poseer las puertas de sus enemigos. Las puertas de sus enemigos. La palabra puertas puede ser traducida como ciudades. De modo que se promete que los enemigos de la descendencia de Abraham iban a ser ¿qué? Conquistados. También se le promete a Abraham y a su descendencia, conectado con lo anterior, que se le iba a dar una tierra propia.
Se le iba a dar una tierra, un terreno. En Génesis 13:14 dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. O sea que aparte de prometerle una gran nación, le promete también una tierra. Pero no solo eso, sino que también le promete que sería padre de multitud de naciones. Hermanos, no se pierdan, hay varias cosas. Le promete que iba a ser de él una gran nación. Le promete que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Tú conquistarás las puertas de los enemigos. Y así, o sea, son varios elementos, pero todos se conectan. Le promete una tierra. En él serían benditas toda la familia de la tierra. Pero le dice también, tú vas a ser el padre de multitud de naciones. Génesis 17:5, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Ahora, hermano, importante que esta promesa se le da de manera específica a la descendencia que vendría a de Abraham con Sara. O sea que ahí no están incluidos otros hijos de Abraham fuera de Sara. Por eso es importante ver que esa misma promesa que Dios le hace a Abraham, también se la hace a Sara. Génesis capítulo 17, versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y ella será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. O sea que a Abraham se le dice que será padre de naciones. Y vendrán reyes. Y a Sara se le dice que será madre de naciones. Ahora bien, para Yahvé, estas promesas que estaba dando, hermanos, que esta promesa que le estaba dando a Abraham, para él eran tan importantes. Oigan esto, hermano, que esto es sorprendente. Que él quiere darle garantías a Abraham de que esas promesas iban a tener un cumplimiento seguro. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto el contenido de la promesa. Veamos ahora la garantía del cumplimiento de la promesa. Cualquiera puede preguntar aquí, pero ven acá. ¿Y es necesario que Dios tenga que dar garantía de que va a hacer algo? Porque si a lo mejor lo hace usted o lo hago yo, mira, no te preocupes que eso va a ser tuyo. Pero, ¿por qué? Pues no, porque lo digo yo. Sí, pero dame algo por escrito, ¿verdad? Para que no pase, ¿verdad? Como el cuento del abogado aquel que fue una persona a quejarse diciéndole, ay, doctor, ayúdeme porque resulta que yo tengo una vaca detrás de mi casa y se pasó al lado del vecino y ahora el vecino dice que es de él. Y el abogado le dice, no te preocupes que esa vaca es tuya. Pero resulta que después llega el vecino a donde el mismo abogado a decirle lo mismo. Una vaca detrás que el vecino ahora dice que es de él, pero es mía, que yo qué, y él se la quiere coger para él. Y el abogado le dice, al contrario, no te preocupes, que esa vaca es tuya. Y la esposa lo oye y le dice, pero tú eres loco, muchacho, ¿cómo tú le dices a una persona que esa vaca es suya y que no es del otro, y al otro tú le dices que es suya y no del otro? ¿Cómo tú le dices eso? Y le dice el abogado, no te preocupes, que esa vaca es tuya. Cuidado con los abogados. Yo estudié derecho. Uno quiere las cosas por escrito, ¿verdad? Que es necesario, pero Dios, hermanos, Dios no miente. Dios dice una cosa y eso es. Sin embargo, hermanos, como veremos más adelante, lo que estaba haciendo el Señor tenía que ver con la forma en que Él estaba desarrollando su plan de redención a partir de este hombre. Y esas garantías nos hablan, hermanos, del corazón mismo de Dios al hacer esto. ¿Para qué? Para beneficio de su pueblo.
para beneficio tuyo y para beneficio mío y para maldición de aquellos que le rechazan. Y Dios, hermanos, entonces le dice a Abraham: Abraham, yo te he dicho ya que te voy a dar todas estas cosas, pero yo te voy a dar una garantía de que eso va a pasar. Y es así como hace un pacto con Abraham. El pacto con Abraham. Los pactos en la Biblia, dice Weldon y Gentry, constituyen, oigan esto, la estructura de la gran historia. Son la columna vertebral de la narrativa bíblica. Otro autor señala, lo pueden ver ahí en pantalla, que en su forma más básica, un pacto presenta el deseo de Dios de entablar una relación con los hombres y mujeres creados a su imagen. Esto se refleja en el estribillo, que dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y eso se repite constantemente. El pacto tiene que ver con la relación entre el creador y su creación. La idea puede parecer sencilla, sin embargo, las implicaciones son vastas. Por eso dice Oren Martin, otro autor más: las escrituras presentan pactos en momentos cruciales a lo largo de la historia de la salvación que sirven para restablecer la comunión de Dios con la humanidad, revertir las maldiciones del Edén y establecer y expandir progresivamente el reino de Dios en la tierra. Concluye diciendo: cada pacto sirve progresivamente como medio de Dios para alcanzar el fin que le ha ordenado, que es un reino consumado. O sea, hermanos, que los pactos tienen mucha importancia a la hora de entender las escrituras, a la hora de entender la historia de la redención. Dios hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, con Abraham, estamos viendo el pacto, con Israel, con David. Ya Dios había establecido un pacto con Adán, conocido como el pacto de la creación. Y dijimos que ese pacto fue violentado por este y con el tiempo produjo que la destrucción del mundo en agua. Pero luego hace un pacto con Noé, como también vimos, en la que se garantiza la preservación de la tierra para garantizar el cumplimiento de sus propósitos redentores con la humanidad. Pero es en este pacto con Abraham donde nosotros vemos más claramente la progresión de la que estamos hablando, que comienza en la promesa de Génesis 3:15. Hermano, yo quiero que vean la conexión. Todo comienza con Génesis 3:15 y a partir de ahí se va desarrollando a través de los pactos. Y Dios mismo se hace garante de esta promesa en Génesis 15. Y por eso, ante la pregunta de Abraham de cómo sabría que poseería la tierra que el Señor había prometido, vemos en Génesis 15 que Dios hace, en ese contexto del pacto, hace lo que es una especie de ceremonial. ¿Cuál es el ceremonial? ¿Cuál es el juramento público? ¿Cómo se ve ese juramento público de que va a ser así? Génesis 15:9 dice: el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cardero de 3 años y una tórtola y un pichón. Hermano, Dios le está diciendo a Abraham: mira, tráeme estas cosas. Y dice el versículo 10: Abraham le trajo todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de la otra, pero no partió las aves. Verso 11: y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Era una cosa dramática, hermano, lo que estaba pasando ahí. Y dice el verso 17: y sucedió que cuando ya el sol se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Hermanos, aquí vemos a Dios mismo, claro, en forma simbólica, como pasando por el medio, diciendo: Abraham, mira, eso que yo te prometí, yo te lo estoy jurando ahora. Esta es la garantía de que tú vas a pasar. Yo estoy pasando por el medio. Y la idea, hermanos, es tremenda, porque la idea es como si, mira, es como que que me parta yo en dos si esto no se cumple. ¿Ustedes están entendiendo, hermano, lo que está pasando aquí? Es una cosa impresionante. Y ese pacto que Dios hace con Abraham incluiría su descendencia y tendría como señal o marca la circuncisión.
de los varones, comenzando con el mismo Abraham. Génesis 17:7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Verso 9 de Génesis 17, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi pacto con ustedes. O sea, es una cosa de decir, mire, la garantía va a estar y va a tener una cosa muy permanente, que es que todos los hombres se van a circuncidar. Si es verdad que yo no voy a cumplir el pacto. O sea, una cosa impresionante. De modo, hermanos, que aquí tenemos la promesa que Dios le hace a Abraham y la garantía de que va a cumplir su promesa a través del juramento divino en el ritual que hizo el mismo Señor, estableciendo entonces la circuncisión como la señal del pacto. Pero ahora yo quiero que veamos en tercer lugar y un poco más ampliamente el cumplimiento de la promesa. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El contenido de la promesa y en segundo lugar hemos visto la garantía de que se va a cumplir la promesa. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí o no? Veamos en tercer lugar el cumplimiento de la promesa. Hermanos, es posible que cuando Abraham en un inicio escuchó estas promesas para él y su descendencia, él haya pensado, bueno, su descendencia, eso será en el hijo que no tengo, que Dios me va a proveer. Que de hecho fue un milagro, si se ponen a ver, la forma en que el Señor se lo proveyó. Abraham tenía 100 años de edad y Sara 90 años cuando eso sucedió. Pero nosotros vemos cómo esas promesas que fueron dadas a Abraham, de que mira, yo te voy a bendecir, te voy a dar a ti, a tu descendencia, resulta que se la repita Isaac. O sea, Abraham podría haber pensado un momento, a mí y a mi descendencia, o sea, que será a mí y a mi hijo. Pero cuando está su hijo y muere Abraham, al hijo Isaac se le dice lo mismo. Te voy a dar esta promesa a ti y a tu hijo, le dice a Isaac. Génesis 26:3. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. O sea, se lo dice no a Abraham ahora, sino al hijo de Abraham. Y confirmaré contigo el juramento que juró a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia con las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra, etcétera, etcétera. Dice al final, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mis siervos Abraham. Isaac, ustedes recuerdan que se casó con Rebeca. ¿Y cuánto tiempo duraron para poder tener hijos? ¿Cuánto tiempo? 20 años. De hecho, él tenía 40 años cuando se casó, o sea que ya estaba de una edad madura. Y duró 20 años para tener hijos. O sea que él tuvo hijos a los 60 años de edad. Y el Señor le concede mellizos, Esaú y Jacob. Y como la mayoría de ustedes recordarán, el Señor había elegido soberanamente ¿a quién? A Jacob en vez de a Esaú como heredero de la promesa. Aunque Jacob se la arrebató con engaño. ¿Y qué hace Isaac, hermano? Entonces, al entender cuál era la voluntad de Dios, que la misma bendición que Dios le dio a Abraham, que le dio a Isaac, ahora es la misma bendición que se le da a Jacob. O sea que se le dijo a Isaac y a tu descendencia. Isaac pudo haber pensado, bueno, será Jacob. No, pero resulta que no. Dice a Jacob, la bendición se te va a dar a ti y a tu descendencia. Y eso está en Génesis 28:3. El Dios Todopoderoso le dice a Isaac a Jacob, te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo. Hermanos, esta simiente de Abraham, Isaac y Jacob finalmente se convirtió, esta descendencia, en un pueblo numeroso cuando estuvieron en Egipto. Y ese es el nacimiento del pueblo de Israel. Y ahí se cumple la promesa, esta nación numerosa, siendo ellos esclavos en Egipto, por lo cual los egipcios procuraron matar a los hijos varones de las mujeres israelitas, pero el plan fracasó. O sea que Dios comenzó a cumplir su promesa. Y mucho tiempo después Israel sale de Egipto guiado por Moisés. Y el Señor entonces hace un pacto con Israel como nación. Y en este relato, hermano, vemos que se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham de que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan.
¿Qué vemos en la historia de Israel en el desierto, camino a Canaán? Que los diferentes enemigos que intentaron, hubo diferentes enemigos, perdón, que intentaron destruirlo, pero no pudieron. Y recibieron maldición. Pero también se cumplió la promesa que Dios le daría una tierra. Al conquistar, ¿qué? La tierra de Canaán, después de haber durado 40 años en el desierto. Conquistan la tierra de Canaán bajo la dirección de Josué. O sea que todas las promesas se cumplieron ahí. Dice Josué 21:45, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor le dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos, conquistar las puertas de sus enemigos. No faltó, oigan esto, ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Dice, todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Pero hermanos, no solo en Israel como nación se cumplió esta promesa de la simiente en un sentido corporativo, sino que siglos después Dios levantaría a un hombre, es decir, a David, para llevar a la nación de Israel a un cumplimiento todavía más excelso, más amplio esa promesa. O sea, se cumplió en Israel como nación, pero con David las promesas tienen un cumplimiento todavía más amplio. Su reino, el reinado de David, estaba llamado a representar el reinado de Dios. De hecho, ¿qué hace Dios? Que hace también un pacto con David, en la que promete que de su descendencia se afirmaría en el trono de Israel para siempre. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con David? Que de su descendencia se afirmaría el trono de Israel de forma permanente. Alguien que tal vez no sepa mucho la historia bíblica puede decir, wow, pero qué hermoso, qué lindo, qué bello. Todo color de rosas. No, hermanos, no, la historia no fue color de rosa del todo. Porque Dios mismo había puesto condiciones para que los israelitas pudieran beneficiarse del cumplimiento de las promesas de acuerdo al plan original de Dios. O sea, las promesas se estaban cumpliendo, pero para tú beneficiarte de ellas, habían requisitos. El pueblo debía de obedecer con fidelidad a Dios, pero ¿qué pasa? No lo hizo. Y esas bendiciones que recibiría el pueblo, ellos no la pudieron disfrutar plenamente. La tendrían con dolor y hasta la perderían por causa de su pecado. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez que Dios te bendice con algo? Ay, lo que yo tanto quería. Sí. Me encanta cuando los niños, eso quiere decir que están pendientes. ¿Te ha sucedido alguna vez que Dios te bendice con algo, pero por causa de tu desobediencia, de tu frialdad, de otras cosas, esas bendiciones al mismo tiempo se convierten en aflicciones que tú no puedes disfrutarlas o en algunos casos termina perdiéndolas? ¿Te ha pasado? Dios te da una bendición grande. Ay, lo que tanto quería. Una casa en la playa o en el campo, o un carro, o un motor, dependiendo de la situación de cada quien. Pero resulta que a partir de ahí, entonces, ¿verdad? Tu vida cristiana, ¿qué pasa? Comienza a declinar, comienza a decaer. Pastor, que a mí nunca me habían dado visa, yo tengo que aprovecharla ahora. Entonces comienzas a viajar. Está bien, excelente. Pero al mismo tiempo que estás disfrutando esa bendición, tu vida cristiana va decayendo. Tu piedad se va enfriando. Tu compromiso con el Señor, con la iglesia, deja mucho que desear. ¿Y qué te sucede? Mire, yo estoy seguro que si tú eres creyente, Dios se va a encargar de que esas bendiciones tú no las disfrutes plenamente y que muchas veces se conviertan en aflicción. Y muchas veces Dios hasta las puede quitar. ¿Te ha sucedido a ti? A mí me ha sucedido.
Y por eso, hermanos, el pueblo de Israel al final, lo que conquistó, al final lo perdió. Dejó de ser un pueblo numeroso, ya que la mayoría de ellos fueron masacrados y al final fueron sacados de su tierra. De nada valió tener un pueblo numeroso, una tierra prometida, una monarquía poderosa. De nada le valió a ese pueblo. Hermanos, cuidado con querer gozar de las bendiciones de Dios y descuidando a su vez tu fidelidad a ese mismo Dios que te da las bendiciones. Cuidado, porque entonces las bendiciones divinas terminarán convirtiéndose en motivo de aflicción para tu alma. Y al igual que con el pueblo de Israel, también hubo dificultades con David y su simiente. En virtud del pacto que hizo Dios con él, Dios le prometió que a través de su descendencia el trono sería afianzado. Pero resulta que Salomón, en su momento de mayor esplendor, fue desviado por sus esposas paganas a adorar ¿qué? Otros dioses. Y tampoco los sucesores permanecieron fieles al Señor, salvo algunas excepciones. Y por eso es que cuando Israel fue llevado al exilio, es decir, perdió la tierra, fue masacrada en esa invasión por los caldeos, la línea davídica, es decir, de los reyes, también fue arrancada de forma violenta. Y el último rey de Judá, ¿qué sucedió? Vio cómo sus hijos fueron degollados. Era como para decir, mira, ya no hay más descendiente. Y a él mismo le sacaron los ojos y fue llevado encadenado a Babilonia, el rey Sedequías. Ahora, alguien puede preguntar entonces, pero ven acá, pero ¿y entonces se cumplió o no se cumplió la promesa? O sea, si Israel dejó de ser una nación numerosa y se convirtió en un remanente, que fue conquistada como nación, fue sacada de la tierra, ¿fracasó entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Fracasó? ¿Fue invalidado el pacto que hizo con David al ser quitado del trono de forma violenta a su línea sucesora? Mire, hermano, la respuesta es un rotundo no. No fracasó. El pacto de Abraham no fue invalidado, ya que el cumplimiento que tuvo, oigan esto, oigan bien, ten aquí, no fue invalidado porque el cumplimiento del pacto que tuvo con la nación de Israel y con David de paso sería una especie de figura o de anticipo de un cumplimiento que vendría luego, que sería pleno y definitivo. Repito, ese cumplimiento era un cumplimiento parcial, anticipado, de un cumplimiento pleno y definitivo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de su simiente, lo hizo de forma singular, apuntando a que este cumplimiento sería principalmente sobre una persona y no sobre un pueblo. Sabemos, sin embargo, que esa persona no era ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Salomón. Esa persona sería Jesucristo, el verdadero Israel de Dios. Y por eso dice Pablo en el conocido texto de Gálatas 3:16, oigan el texto, ahora bien, las promesas le fueron hechas ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. ¿Qué está haciendo? Citando Génesis 12 y los demás textos. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, miren que no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Jesucristo. ¿Y cómo tú llegaste a esa conclusión? No, yo no llegué, Pablo lo dice claramente. Pablo lo dice. Es un debate. O sea que la promesa que se dio a Abraham en Génesis 12, en la mente de Dios, hermanos, el cumplimiento total y pleno no era en Israel, ni en David, era en Cristo. Jesucristo, como la simiente de Abraham, ha cumplido perfectamente todas las promesas que estaban contenidas en el pacto de Abraham y de paso en el pacto de Israel y de David. Por eso es que dice Pablo en 2 Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, es decir, en Cristo. Por eso también por medio de Cristo es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? En pocas palabras, todas las promesas se cumplen de manera segura en Jesucristo. Cristo, hermanos, ha vencido y seguirá venciendo a todos sus enemigos. Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado los poderes y autoridades, Cristo hizo de ellos un espectáculo público
triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, que castigó la puerta de sus enemigos. Nuestro Señor, cuando fue crucificado, en ese momento, recuerden la Génesis 3:15, en ese momento la serpiente hirió su talón, pero mientras era herido por el talón, ella fue herida, la serpiente, por la cabeza, una herida mortal. En la cruz Jesucristo triunfó. Y dicha conquista de los enemigos, hermanos, se terminará de llevar a cabo cuando Él mismo regrese en gloria. Dice 1 Corintios 15:25, pues Cristo debe reinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por detrás de sus pies. O sea, Él venció, pero todavía hay focos de resistencia. Pero esos focos de resistencia van a ser eliminados. ¿Cuándo? Cuando Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será la muerte. Que será eliminado, será la muerte. A través de Cristo, mi amigo, hay verdadera bendición. Por eso es que dice la palabra que si tú lo rechazas, 1 Corintios 16:22 dice que si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, separado de Dios. Porque maldeciré a los que te maldijeren. Mis hermanos, por medio de Cristo se cumplió la promesa de un pueblo numeroso, Abraham. Un pueblo numeroso. Wow, ¿y qué tan grande es ese pueblo? Vamos a chequear internet en Google, en Israel, a ver cuánta gente hay. No hay que chequear la demografía de Israel. Hay un pueblo numeroso, pero que está compuesto por creyentes en todo lugar, gente de todo pueblo, lengua, tribu, nación. Por eso dice Isaías 53:10, hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. O sea, cuando Él dé su vida en la cruz del Calvario, ¿qué va a pasar? Él verá su descendencia. Su descendencia. Hoy Cristo tuvo hijos. Hermanos, su descendencia somos nosotros. Nosotros somos su descendencia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. De modo que en Abraham, Cristo cumplió la promesa y se le dio una gran nación. Cristo también conquistó la tierra. Pero hermanos, no tan solo la tierra de Palestina. Esa tierra de Palestina, y de paso yo con esto no estoy haciendo ningún juicio de valor con las cosas que están pasando al día de hoy. Pero esa tierra de Palestina era una sombra, óigame bien, era una representación de la entrada al reposo espiritual de Dios ahora. Dice Hebreos 4:10, hablando de Jesucristo, pues el que ha entrado en su reposo, ¿cuál reposo? En el de Dios, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Cristo, hermano, ascendió a los cielos, ¿cómo que? Como rey. Y desde el cielo Él gobierna. Pero dicha conquista tendrá su manifestación física final cuando Cristo vuelva, en la que toda la tierra, no solamente Palestina, no solamente Medio Oriente, no, toda la tierra estará sometida bajo el señorío de Cristo. De modo que sucederá lo que dice Apocalipsis 11:15. El reino del mundo, no de Medio Oriente, del mundo, ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Cristo, hermanos. El hijo de Abraham, el que cumple las promesas de ese pacto que Dios hizo con él, con Abraham, con su simiente, con nosotros. Hermanos, para concluir el mensaje de hoy, yo primero voy a tomar un poco de líquido porque, imagínense. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me emociona cuando estudio la palabra y cuando entiendo más cosas y de verdad. Para concluir, yo quiero que nos hagamos ahora la siguiente pregunta, a manera de conclusión. ¿Cómo es que el hecho de que en Cristo se cumplen todas las promesas hechas a Abraham nos afecta a nosotros hoy? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo me afecta a mí? Bueno, yo espero ya que tú te hayas dado cuenta de alguna forma u otra, pero ahora quiero verlo de una manera más explícita. Nos afecta de muchas maneras. Cristo, hermano, como vimos, es presentado como la simiente de Abraham. Pero también la Biblia nos dice que los creyentes hemos sido unidos a Cristo por la fe.
¿Qué es Cristo? La simiente, la descendencia de Abraham. Pero ¿qué somos los creyentes? ¿Cómo se nos presenta? Como personas que hemos sido unidos, pegados a Jesucristo. Y si somos unidos a Cristo, entonces los creyentes por implicación somos ¿qué? Adivinen. ¿Hijo de quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque si Cristo es hijo de Abraham y nosotros hemos sido unidos a Cristo, entonces nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y por lo tanto, si somos hijos de Abraham, somos beneficiarios de las promesas del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Mire qué hermoso. Génesis 3, Gálatas 3:16. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos nosotros somos uno. ¿En quién? En Cristo. Y dice Pablo entonces, y si ustedes son de Cristo, si son uno con Cristo, entonces ustedes, nosotros, tú y yo somos descendientes ¿de quién? De Abraham, dice ahí, herederos según la promesa. O sea, tú querías un texto que te dijera que tú eres descendiente de Abraham, ahí está. Descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Somos hermanos, hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham. Hermanos, como quiera, Dios tiene sus propósitos con Israel. Los judíos se están salvando. Y yo soy de los que creo también de que habrá una manifestación final también de salvación. Pero hermanos, es en el contexto de la fe en Cristo. Porque desde el punto de vista bíblico, hermanos, nuestra identidad es que al creer en Cristo somos los hijos de Abraham por la fe. Por eso dice Pablo, no todos los hijos de Abraham son hijos de Abraham. No todos los israelitas son israelitas. ¿Cómo así que no todos? Porque al final lo que vale ahora es la fe. Y por la fe nosotros somos el verdadero Israel. No el físico, no coja para allá que no lo van a dar si no tiene visa. O sea, pero el verdadero Israel, el que vale de verdad. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Abraham podemos estar confiados de que así como Cristo venció a sus enemigos, también nosotros venceremos. Porque las promesas se aplican ¿a quién? A nosotros. Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él, nosotros, son llamados ¿cómo? Escogidos y fieles. O sea, Él vencerá y nosotros con Él. Ahora, hermanos, cuidado. Porque eso, yo sé que al día de hoy no parece así. Porque lo que nosotros vemos hoy es que somos perseguidos por esa serpiente antigua. Nosotros somos la simiente de la mujer y estamos siendo perseguidos. Y esa es la realidad. Por eso, hermanos, cuando tú oyes estas cosas, ten cuidado con tener una teología que sea demasiado triunfalista. Yo soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que para mí se murió el pecado. Ya para mí esto no es problema. A mí hay que darme todo lo que sé yo qué. Yo voy en primera clase porque yo soy un hijo del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Sí, pero tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tú estás en la etapa de la humillación. Tú estás en la etapa de la persecución. Porque lo que se le promete a los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores ahora es que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Persecución. Por eso dice Pablo que nosotros los cristianos somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero el texto sigue diciendo, pero en todas estas cosas, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no somos más que vencedores porque no, como yo soy cristiano, el negocio me va a salir bien. Me van a dar la visa. Voy a conseguir ese negocio porque yo soy más que vencedor. No, eso no tiene que ver con eso. Hermanos,
Dejen de estar sacando textos fuera de contexto. Porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, el contexto es, hermanos, que en medio de la prueba, en medio de que somos puestos a muerte todo el día, en medio de la aflicción, como ovejas al matadero, somos sin embargo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque aunque aparezca paradójico, así como Cristo venció en la cruz, los cristianos obtienen la victoria por medio del sufrimiento, del dolor e incluso de la muerte. Wow. Hebreos 11. Por la fe, muchos de ellos fueron ¿qué? Afligidos, aserrados, muertos. Pero en la muerte, en la aflicción, en el dolor, el cristiano es más que vencedor. Porque dice Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y oigan esto, versículo 11 de Apocalipsis 12. Ellos lo vencieron, o sea, nosotros, a Satanás. ¿Pero cómo lo vencieron? Echando una lucha espiritual y te reprendo, diablo, así. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Vencieron a Satanás. ¿Cómo? Dispuesto a sufrir, a dar testimonio, inclusive dispuesto a dar su vida. Así como Cristo en la cruz venció, así nosotros venceremos, hermanos, pero a través de la cruz. A través de la cruz. Porque ahora es el tiempo de la cruz. Pero con la muerte, hermanos, llegará algún día la gloria. Y veremos la derrota final de la serpiente de su simiente. Y ahí vendrá la prosperidad de los justos. Ahí sí tú vas a poder decir, sí, hijo de reyes, señores, señores. En el sentido, ¿verdad? De que, ustedes saben. Vendrá esa propiedad cuando recibamos como herencia la tierra. Porque a nosotros se nos promete la tierra. ¿Y cuál tierra se nos promete? La de Palestina. Mis hermanos, oigan esto, les voy a decir un dato por si no se habían dado cuenta. Ni siquiera los patriarcas en última instancia estaban esperando esa tierra como lugar definitivo. ¿Cómo así? Dice Romanos 4:13 que Pablo, que la promesa para Abraham y su descendencia era que él sería heredero del mundo. Heredero del mundo, no de Palestina, no del mundo. Y dice Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, la tierra de Palestina, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban, ¿qué esperaban ellos? ¿El terreno? ¿Cuántos metros mide? Esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Era una tierra celestial. Y dice todos estos, versículo 13, murieron en fe sin haber recibido las promesas. Pero habiéndola visto desde lejos y aceptado con gusto, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Pastor, pero seguro que era la tierra de Medio Oriente. Dice el versículo 15, si en verdad hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Era esa, pero ellos no tenían que volver. Pero en realidad ellos anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado ¿qué? Una ciudad. ¿Qué vio Juan? Nueva Jerusalén, pero que desciende de donde, del cielo, como una novia ataviada para su marido. Hermanos, en aquel día nos será dado todo el universo y allí estaremos disfrutando todos juntos la plenitud de las promesas y estaremos en perfecta comunión con el Dios de la promesa. Mi amigo que estás aquí o que habrás escuchado este mensaje a través de algún otro medio, yo espero que tú hayas visto la razón por la cual nosotros los cristianos seguimos una fe que nació en Israel. Porque es que Dios soberanamente le hizo una promesa a Abraham de que la salvación del mundo vendría a través de su simiente. Y es cierto que de su descendencia vino el pueblo de Israel.
Y por eso Cristo le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Pero esa salvación viene de los judíos porque del pueblo de Israel vino la verdadera simiente, que es Jesucristo. Y Jesucristo vivió la vida perfecta y fue muerto en la cruz por nuestros pecados. Pero como decíamos, en la cruz estuvo su victoria. Ahí se cumplió la promesa de que la simiente de la mujer se levantaría, de la simiente de la mujer se levantaría alguien para aplastar la cabeza de la serpiente. Y por eso resucitó al tercer día para confirmar esa verdad. Y ahora está en los cielos, de donde algún día volverá a establecer su reino para maldición de los que lo rechazan y para bendición de aquellos que le aman. Por eso mi invitación a ti es que tú vengas ahora a Cristo en arrepentimiento de tus pecados y confiando en Él para salvación. Ríndete ante su señorío ahora, porque recuerda que el que no ame al Señor Jesucristo será considerado maldito y apartado de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero aquel que confía en Cristo, entonces lo amará. Y aquel que ama a Cristo, dice Juan 14:23, que mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.